Jueves 16 de julio del 2020, bienvenidos a JNE Noticias. Estos son nuestros principales titulares. El 33% de las autoridades suspendidas en sus funciones por JNE tenían condenas por corrupción. 6 alcaldes distritales a nivel nacional fallecieron a causa del coronavirus, reporta JNE. En evento promovido por JNE, destacan necesidad de cubrir brecha digital para fortalecer la democracia. La Central de Operaciones del Proceso Electoral del Jurado Nacional de Elecciones indicó que 6 alcaldes distritales a nivel nacional fallecieron a causa del COVID-19. Lamentables pérdidas serían oficializadas en el transcurso de las semanas para que nuevas autoridades sucedan al cargo. La Central de Operaciones del Proceso Electoral del Jurado Nacional de Elecciones recogió información sobre las pérdidas lamentables de autoridades distritales hasta el momento. Fueron 6 los alcaldes que fallecieron a causa de contraer el COVID-19. En el contexto de la coyuntura actual que está atravesando el país en relación al COVID-19, se ha sacado un reporte en el cual se ha mencionado como un dato importante, en el reporte que hemos sacado 4, de lo que es vacancias y suspensiones, ¿no? En la cual se muestra a 6 autoridades que tienen el cargo de alcalde distrital que han fallecido por este virus. Cabe resaltar que esta información en las resoluciones que se hayan solicitado al jurado todavía oficialmente no se hayan presentado, por eso son fuentes de información de medios de comunicación. Seguramente en el proceso que en siguientes meses van a estar ellos, los consejos municipales van a ir resolviendo estos casos en sesión de consejo y solicitar en este caso la vacancia de estas autoridades por la causal de fallecimiento, ¿no? Elizabeth Orihuela, analista de procesos electorales de COPE, indicó que las autoridades fallecidas corresponden a los distritos de Alto Larán en Chincha, de Paca en Jauja, de Pucusana, también del distrito de Laberinto en Madre de Dios, de Ticlayacán en Pasco y de Macicea en Ucayali. Igual en ambos casos, sea en la coyuntura como es por caso de fallecimiento, aplica la vacancia. Entonces el Consejo Municipal de los mencionados solicitan, ¿no?, al Jurado Nacional de Elecciones, en este caso, una nueva credencial para la autoridad siguiente, accesitaria, que ha quedado, ¿no?, y dejan sin efecto la credencial de la autoridad que ha fallecido. Asimismo, sostuvo que a lo largo de las semanas los datos se irán actualizando para poder procesarlo y tomar las acciones del caso en cuanto a las autoridades a suceder el cargo. En cuanto a nosotros desde aquí la central, nuestro trabajo básicamente es informar, entonces estamos viendo y vamos a valernos de los siguientes medios también, que son medios televisivos, radiales y regionales y nacionales, para hacer el seguimiento de todas las autoridades que se puedan estar presentándose, no solo alcaldes, sino regidores, tal vez consejeros y otras autoridades que, bueno, lamentablemente hayan fallecido por este COVID-19, ¿no? Estaremos al pendiente y también tal vez ya en los próximos 15 días estaremos emitiendo un reporte más actualizado y más al detalle de todos esos procesos. Desde el 2019 hasta febrero del presente año, el 33% de las autoridades suspendidas en sus funciones por el Jurado Nacional de Elecciones dejaron sus cargos por estar comprendidos en delitos dolosos. Veamos. La Central de Operaciones del Proceso Electoral del Jurado Nacional de Elecciones, en su último reporte, indicó que en el periodo de enero de 2019 al 21 de febrero de 2020, hubo 21 autoridades suspendidas, donde el 33,33% de las causales fueron debido a la sentencia judicial condenatoria emitida en segunda instancia por delito doloso con pena privativa de la libertad. En este caso hemos tenido una autoridad que es alcalde provincial, hemos tenido 4 alcaldes distritales y hemos tenido 2 regidores distritales. Las localidades de representación, vale decir que Cusco ha sido lo que es a nivel de provincial, el alcalde provincial de Cusco. Luego tenemos 4 alcaldes distritales que han sido en San Martín, Tabalosos, Lambayeque, Olmos, Cajamarca, Nambaye, Piura, Sapillica.
Y en caso de regidores distritales han sido en La Libertad, Trujillo, los 2 casos de regidores del distrito de Víctor Larco Herrera. En caso de que una autoridad sea condenada, el Poder Judicial remite la sentencia al Jurado Nacional de Elecciones, que dentro de sus funciones está suspender a la autoridad. La persona es condenada, pero sin prisión, ¿correcto? Y lo que hace es, está en el Consejo Municipal dilatando, y mientras el Consejo se pronuncia, más la reconsideración, más la apelación, a los 30 días que tiene para resolver, y además los 30 días que tiene el jurado, estamos hablando de 3 a 4 meses. Otra cifra que se observó en el reporte de la COPE es que de las autoridades suspendidas por los delitos de cohecho activo genérico y tráfico de influencias, en su mayoría está conformada por hombres. Los 7 casos, el que resalta son varones, de los cuales 6 son varones y una mujer. Es así como el tribunal presidido por Víctor Ticona Postigo administra justicia electoral en última instancia en los casos de vacancia y suspensión de autoridades regionales y municipales que fueron elegidas por voto popular a fin de preservar la gobernabilidad. Con todas las medidas de bioseguridad, la Oficina Nacional de Procesos Electorales retomó parcialmente la atención presencial en sus oficinas centrales. Veamos el informe preparado por los amigos de la OMPE. A 2 metros de distancia, unos de otros aguardaron poder cruzar nuevamente el umbral de la OMPE. Esta fue la reactivación parcial del trabajo presencial en la sede central. Contento de poder regresar a la OMPE, siempre con la medida del caso y feliz, ¿no?, de poder cumplir con mi labor. Desde el 1 de julio, 321 trabajadores de la OMPE se han reincorporado físicamente a sus puestos de trabajo. La mayoría sigue haciéndolo de manera remota. Una vez adentro, el calzado de cada uno fue desinfectado y se les midió también la temperatura. La OMPE nos está demostrando que está siendo responsable porque está cumpliendo con los protocolos que se necesitan, así que eso da tranquilidad. Desinfectaron sus manos, se supervisó que usaran mascarillas y se cumplió un requisito indispensable. Fueron sometidos a pruebas de descarte de COVID-19, supervisión médica y asistencia social. Me siento bastante seguro con estas pruebas que están haciendo. Tengo muchas ganas de volver y seguir apoyando en la gestión, ¿no? El día de hoy, como ustedes se puede apreciar, se está iniciando con el tema de las pruebas rápidas como un primer control de acceso y bueno, todo va a ingresar aquel trabajador que como resultado sea negativo, ¿no? El personal que regresa a oficinas no debe pertenecer al grupo de riesgo o vulnerable. La atención al público continúa por la mesa de partes virtual. Las instalaciones han sido señalizadas, recordando las nuevas reglas de convivencia social, y se entregaron elementos de higiene. Esta etapa constituye el retorno de algunos compañeros al centro de labores. Luego de que esto se implemente bien, sin duda hay que verificar que las personas en las oficinas también mantengan la distancia prudente, que es por lo menos 2 metros entre persona y persona, que las oficinas permanezcan abiertas para que haya la ventilación adecuada y que en ningún momento la gente deje de usar su mascarilla y respete las distancias establecidas. Obviamente estamos priorizando en que todos los trabajadores estén con todas las medidas de bioseguridad, brindándoles las mascarillas, brindándoles el alcohol gel para que puedan tomar y evitar los contagios y también vigilando que se mantenga sobre todo el distanciamiento social. La OMPE no puede parar y nunca lo hizo. Con mucha buena expectativa de continuar con el trabajo que hemos venido realizando ya de manera remota, de manera organizada. Continuar, hemos venido trabajando la Secretaría General durante todo este periodo de cuarentena. El trabajo de este organismo electoral durante la cuarentena se desarrolló en casa de cada miembro de esta gran familia. Una familia que paulatinamente se reincorpora a su centro de labores
para servir al país. La Oficina Nacional de Procesos Electorales advirtió sobre lo complejo que sería realizar elecciones internas en los partidos políticos a través de dirigencias y reiteró propuesta de sistema electoral sobre elecciones de un militante, un voto. La Oficina Nacional de Procesos Electorales entregó a la Comisión de Constitución del Congreso sus argumentos a favor de la aplicación del mecanismo un militante, un voto para definir a los candidatos en las elecciones internas de los partidos políticos con miras a los comicios 2021. En ese sentido, advirtió que se darían complicaciones en dicho proceso si se aplicara el mecanismo de las dirigencias partidarias. Cabe indicar que el predictamen de la Comisión de Constitución establece que las elecciones internas se podrán realizar de dos maneras, un militante, un voto, o a través de los delegados. Los miembros de la Comisión de Constitución recibieron el documento de la OMPE, donde no solo reitera su propuesta, sino que señala las complicaciones de realizar elecciones a través de delegados, ya que comporta otros procesos internos que deben realizarse previamente para elegir a esos delegados. Cada una de estas etapas podría ser susceptible de cuestionamientos, cuya resolución tendrá que ser definida por el JNE, con las consecuencias que esto genera, como incertidumbre, dilación de tiempo, entre otros, señala el organismo electoral. En ese sentido, explican que organizar una elección con la modalidad de delegados también conlleva un mayor tiempo para la planificación, organización y ejecución, dadas las particularidades de cada organización política, como los requisitos, modalidad, fecha de elección, entre otras. OMPE reitera que la modalidad un afiliado, un voto es una propuesta consensuada de los organismos electorales, sustentada técnicamente y basada en la Ley de Organizaciones Políticas, actualmente vigente y cuya aplicación no tendría que ser afectada a consecuencia del COVID-19. La Escuela Electoral y de Gobernabilidad del Jurado Nacional de Elecciones presentó la conferencia Democracia Digital y Buen Gobierno. En la sesión se abordó la importancia de trabajar en la brecha digital del país como parte del fortalecimiento de la democracia. La brecha digital en el Perú es todavía un tema pendiente. ¿Sabía usted que solo el 40% de la población accede a Internet? Una problemática que pone en desventaja a muchos peruanos ubicados en zonas rurales y que, según advirtió la especialista Elaine Ford, es una barrera para fortalecer nuestra democracia y la igualdad. El área urbana es alrededor del 58,2%, pero el área rural es aún muy bajo, de un 15,4%. Solo la provincia de Lima es de 69,5%. En los últimos años, las tecnologías fueron la herramienta clave para luchar contra la corrupción e intentar establecer un gobierno más transparente. Un gran impacto causó, por ejemplo, las marchas masivas en Brasil, Bulgaria, Turquía y Perú, que protestó contra la denominada Ley Pulpín, contra el caso Chávarri y otros más. Estos son casos emblemáticos y son importantes mencionarlos porque cada uno de ellos ha marcado un antes y un después. Cada uno de ellos hemos visto cambios importantes que se justamente por esa conexión entre el mundo online y el mundo offline. Y lo importante de todo eso es que ha sido la ciudadanía los que han generado este cambio, la ciudadanía conectada y la ciudadanía que hace uso de Internet y las distintas plataformas digitales. En otro momento, la especialista se refirió a las elecciones generales en el país y señaló que en el contexto actual de la pandemia, las campañas se llevarían a cabo principalmente a nivel digital. Nuestras autoridades tienen que dar prioridad a la conectividad de este país. Tenemos que reducir esa brecha digital cuanto antes para que todos gocen de los beneficios, para incluir a más gente y pensar en toda esa gente que aún no accede, esa gente que está en lugares remotos, esa gente que no habla el español y que también hay que pensar en sus lenguas originarias, ¿no? Y que todos accedan
a estos espacios. Esto fue Democracia Digital y Buen Gobierno, una conferencia magistral de la Escuela Electoral del JNE que forma parte del programa de formación de líderes políticos. Tras la convocatoria de elecciones generales 2021 comienzan a regir una serie de normas y prohibiciones. Una de ellas es la de la publicidad estatal. Para que nos comente más sobre sus alcances, ya nos encontramos conectados con la doctora Jessica Clavijo, es la directora nacional de Fiscalización y Procesos Electorales del Jurado Nacional de Elecciones. Muy buenos días, doctora. Gracias por acompañarnos. Buenos días, Paloma. Gracias por el enlace, sobre todo en este momento en el que ya habiéndose convocado al proceso electoral de elecciones generales 2011, hay algunas prohibiciones que inician. Una de ellas es el de la difusión de la publicidad estatal. Así es, doctora. ¿Podría comentarnos de qué trata, por favor? Así es. Bueno, Paloma, en el marco de las funciones que realizan las entidades públicas, suelen difundir mensajes, información a la ciudadanía acerca del inicio o la prosecución de muchas de sus obras, de sus programas, de sus proyectos. Esta información sobre publicidad estatal evidentemente es importante a efectos de que la ciudadanía pues conozca, ¿no? Sobre todo en determinadas circunscripciones, qué actividades se vienen desarrollando, pero en el marco de una convocatoria, proceso electoral, la publicidad estatal que se difunda solo debe ser de impostergable necesidad o utilidad pública, es decir, la regla general es que está prohibida la publicidad estatal, la excepción es que sea de impostergable necesidad o utilidad pública. De repente podemos hablar y dar algunos ejemplos de cuáles serían estas excepciones a la norma. Claro que sí, Paloma. En el marco de la publicidad estatal, consideramos de impostergable necesidad aquella que deba ser difundida necesariamente, por ejemplo, en este periodo, ya que si se difunde con posterioridad a la jornada electoral ya carecería de objeto. Por ejemplo, si necesitamos difundir alguna medida sanitaria urgente en este contexto de emergencia sanitaria que tiene nuestro país, carecería de objeto que la difundamos probablemente en agosto del próximo año. Entonces, es importante que la propia entidad, al remitir la información al Jurado Nacional de Elecciones, justifique esa impostergable necesidad o utilidad pública. Sabemos que las diferentes modalidades de publicidad estatal podrían ser a través de publicidad en radio, televisión u otros medios, como redes sociales, publicaciones en revistas, en diarios, o alguna publicidad también se hace a través de la publicación de afiches, de trípticos. Entonces, es necesario hacer la distinción de cuáles serían los procedimientos. Si, por ejemplo, una publicidad estatal se va a difundir por radio o televisión, se debe solicitar la autorización previa a su difusión al Jurado Nacional de Elecciones. Sin embargo, si la difusión va a ser en cualquier otro medio que no sea radio o televisión, se hace un reporte posterior. Dentro de los 7 días hábiles siguientes a que inicia ya la difusión de esta publicidad, lo que hace la entidad es reportarla para que nosotros podamos emitir los pronunciamientos respectivos, ¿no? La idea es que en esta publicidad estatal nosotros lo que resguardemos es que no se beneficie con recursos públicos ninguna candidatura, ninguna postulación en el marco de este proceso electoral que ya inició. ¿Cuál sería la sanción, doctora, para estas personas, autoridades que infrinjan esta norma de prohibición de publicidad estatal? Sí, Paloma, hay una sanción que se impone, que va desde las 30 a 100 unidades impositivas tributarias que se ponen al titular de la entidad. Ahora, ya es una norma que tiene larga data y además ya el jurado ha emitido un reglamento que se ha venido aplicando en las últimas elecciones, las elecciones regionales y municipales, las elecciones extraordinarias, congresales que tuvimos hace muy poco, y en ese reglamento también se establece que no es considerada publicidad estatal, ¿no? Por ejemplo, las notas de prensa, las comunicaciones interinstitucionales, la difusión de información que se da en el marco de la Ley de Contrataciones del Estado, ¿no? Esto lo recalco para que pierdan un poco el cuidado a las entidades públicas en relación a estas comunicaciones, pero toda aquella que más bien va orientada a difundir programas, proyectos, obras, sí debe ser reportada porque así lo establece la Ley Orgánica de Elecciones que está vigente.
Bien, doctora, ¿si podría comentarnos cómo se realiza la fiscalización, la observación de esta prohibición a través del Jurado Nacional de Elecciones? Sí, Paloma, nosotros recibimos, por ejemplo, la autorización previa y verificamos que en el material que se va a difundir, porque esto es a futuro, porque se presenta antes del inicio de la difusión, ya que los medios de comunicación están en la obligación de exigir la autorización que emite el Jurado Nacional de Elecciones antes de iniciar la difusión. Nosotros verificamos los contenidos y tenemos que verificar que no haya ninguna alusión a alguna organización política, algún candidato, incluso que no se incluya la imagen de ningún funcionario público, imagen, voz o cualquier otro elemento que lo identifique. Entonces, el trabajo en este primer momento es en gabinete, pero también nosotros realizamos labor de campo. Ya será más adelante que ingrese los fiscalizadores del Jurado Nacional de Elecciones y también harán recorridos para identificar publicidad estatal a nivel de paneles o de afiches u otros elementos publicitarios. Otro aspecto también importante es recordarles que la publicidad que se difunde a través de redes sociales, de internet, de YouTube, esa información debe ser reportada posteriormente y también es pasible de ser fiscalizada. Entonces, recordarles que esta prohibición se encuentra vigente y que además es a nivel nacional. La difusión, por ejemplo, que puedan hacer municipalidades al interior del país, que puedan hacer programas o proyectos, que puedan hacer gobiernos regionales a nivel nacional, esa publicidad estatal debe ser reportada a Paloma y estamos justamente, además de que la norma pues es pública y es de conocimiento público, no está de más hacer este tipo de enlaces y emitir las notas de prensa respectivas para dar este recordatorio y que en el marco de estas elecciones generales contribuyamos a que se lleven conforme a ley y en el marco de las garantías que deben dar. Así es, doctora. Entonces vamos a hacer finalmente un último llamado, por favor, a todos los funcionarios públicos para que eviten transgredir las normas. Así es, recordarles que está vigente el artículo 192 de la Ley Orgánica de Elecciones, tenemos un reglamento del Jurado Nacional de Elecciones, pueden presentar sus reportes posteriores o la autorización previa, en el caso de difusión de propaganda, de publicidad en radio y televisión, tanto en la sede del Jurado Nacional de Elecciones, que estamos atendiendo desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la noche de manera presencial, o a través de la mesa de partes virtual. Y es de conocimiento público que está activado este mecanismo virtual para presentar la documentación y a través de este mecanismo podrían hacerlo, para evitar cualquier tipo de sanción más adelante. Doctora, una vez ya realizada la convocatoria de elecciones generales, también comienzan a regir otras normas y prohibiciones. Si podemos adelantar algunas de ellas, por favor. Una muy importante es el respeto, Paloma, al principio de neutralidad, ¿no? Quienes trabajamos en el sector público sabemos que debemos respetar las normas establecidas, sobre todo la ética en la gestión pública, y recordar que no debemos con recursos públicos favorecer, patrocinar ningún tipo de candidatura, ni obligar a personas que de repente se encuentren bajo nuestra dependencia a afiliarse a determinados partidos o a condicionar o coaccionar el sentido del voto. El principio de neutralidad es algo que debemos velar y desde las más altas autoridades de nuestro país es algo que debe ser respetado para dar el ejemplo en el marco de las elecciones que van a ser tan importantes como las que son del Bicentenario en nuestro país. Así es, doctora. Muchísimas gracias por esta valiosa información. Advertidos están que no deben transgredir las normas, sino también tendrán alguna sanción. Doctora, hasta otra oportunidad. Hasta otra oportunidad, gracias. Bien, amigos, esa fue la entrevista con la Directora Nacional de Fiscalización y Procesos Electorales del Jurado Nacional de Elecciones. Momento de hacer una pausa. Volvemos. Vamos con más noticias. La Junta Nacional de Justicia deja al voto suspensión de Pedro Chávarri. El exfiscal de la Nación aseguró que no existen suficientes pruebas que lo vinculen a los cuellos blancos del puerto como para suspenderlo de sus funciones.
El Pleno de la Junta Nacional de Justicia dejó al voto el pedido para suspender de sus funciones como fiscal supremo a Pedro Chávarri. Esto como parte del proceso disciplinario que se le sigue en el marco del caso Los Cuellos Blancos del Puerto y por haber ordenado supuestamente la sustracción de documentos de las oficinas de su ex asesor. En su exposición, Chávarri reiteró que no conoce a los integrantes de la mencionada organización criminal, solo conocía al ex juez supremo César Inostroza debido al trabajo que desempeñó en la Academia de la Magistratura. Respecto a la irrupción a las oficinas de su ex asesor Juan Manuel Duarte en 2018, aseguró que todo fue responsabilidad de Rosa Venegas, quien también era su asesora. A su juicio, Chávarri dijo ser víctima de ataques en los medios de comunicación, por lo que solicitó se declare la improcedencia de esta medida. Con el propósito de evitar trámites presenciales, el RENIEC y 82 municipalidades del país pueden emitir actas electrónicas de matrimonio. Veamos. Son 82 distritos del país que ya ofrecen la posibilidad a los que deseen casarse de obtener rápidamente y por internet una copia de su acta de matrimonio. Ello gracias a que el RENIEC ha retomado la emisión de las actas electrónicas de matrimonio y que se había suspendido por la cuarentena general. Cuando la municipalidad emite el acta de celebración de un matrimonio de manera manual, el proceso toma más tiempo y en algunos casos requiere la realización de trámites presenciales. Por tal razón, ahora este grupo de 82 gobiernos ediles ya cuentan con un sistema automatizado que les permite elaborar el acta de celebración de una boda de manera electrónica e interconectarse con el RENIEC. Al descargar la información de los contrayentes desde la base de datos del organismo registral, se verifica la identidad de ambos y se evitan errores que se pueden cometer cuando el registro es manual. El representante de la municipalidad certifica el acta con una firma digital utilizando su DNI electrónico. Una vez que la información ingresada por la municipalidad se encuentra en el sistema del RENIEC, este organismo emite de oficio la respectiva acta registral de matrimonio, y como el documento es digital, es posible solicitar una copia en cualquier agencia del RENIEC u obtenerla a través de su página web. De esta manera, son innecesarios los traslados y el recojo de actas físicas. Las municipalidades que brindarán este servicio se encuentran en las provincias y distritos de Lima, Huancavelica, Piura, Lambayeque, La Libertad, entre otras. El Poder Judicial anunció que hoy vence la suspensión de plazos procesales en 28 cortes superiores del país. Por ende, el público ya podrá ingresar a las sedes judiciales si acreditan que fueron citados para alguna actuación procesal. El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial indicó que hoy concluye la suspensión de plazos procesales y administrativos que se dispuso tras la declaratoria del estado de emergencia nacional para prevenir el contagio del COVID-19. Por ello, los ciudadanos y los abogados ya podrán ingresar a las sedes judiciales como partes procesales, siempre y cuando acrediten con la respectiva notificación que están citados para alguna actuación procesal. Además, estarán obligados a cumplir con el estricto protocolo de bioseguridad dispuesto por todas las cortes del país. Sin embargo, existen 7 cortes donde las labores continuarán suspendidas hasta el 31 de julio y son Arequipa, Ica, Junín, Huánuco, San Martín, Madre de Dios y Ancash. Esta disposición fue aprobada tras la resolución administrativa número 179-2020-CE-PJ, expedida por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, que pone en vigencia en la Corte Suprema y en las 28 Cortes Superiores la segunda etapa del protocolo o medidas de reactivación de los órganos jurisdiccionales y administrativos del Poder Judicial, posteriormente al levantamiento del aislamiento social obligatorio. El presidente Martín Vizcarra juramentó a nuevo gabinete ministerial. El premier Pedro Cateriano liderará a los nuevos y a los ratificados ministros. Desempeñar leal y fielmente el cargo de presidente del Consejo de Ministros, que os confío. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, Él y la patria
o lo demanda. El presidente Martín Vizcarra presentó a los nuevos ministros que conformarán el Consejo de Ministros, el cual estará liderado por el ex titular de Defensa, Pedro Cateriano. Estos cambios en el gabinete ministerial se dan en un contexto de levantamiento de la cuarentena por la pandemia del coronavirus y un estado de emergencia aún vigente. El Ejecutivo confirmó a la ministra de Economía y Finanzas, María Antonieta Alba, ratificándole la confianza. Por primera vez en la historia del Perú y por motivos de la cuarentena, se tomó juramento a la ministra de Comercio Exterior y Turismo, Rocío Barrios, de manera virtual, ya que se encuentra recuperándose por el COVID-19. Asimismo, la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Patricia Donaire, recurrió a la tecnología para juramentar a su cargo debido a que se encuentra en Loreto. Cabe destacar que el Ministerio de Salud será guiado por Pilar Macetti, quien se ha venido desempeñando ya como jefa del Comando de Operaciones COVID-19. En tanto, otros ministros que juraron son, a cargo del Ministerio de Relaciones Exteriores, Mario López Chávarri, como ministro del Interior, Jorge Montoya Pérez, como ministra de Justicia, Ana Neira, como ministro de Trabajo, Martín Rullero, como ministro de Producción, José Salardi, como ministro de Energía y Minas, Rafael Belaúnde, para la cartera de Transportes, Carlos Extremadoiro, y como ministro de Ambiente, Kirla Echegaray. Y fueron ratificados también el ministro de Defensa, Walter Martos, de Educación, Martín Benavides, de Agricultura, Jorge Montenegro, ministro de Vivienda, Carlos Lozada, para el Ministerio de la Mujer, Gloria Montenegro, y como ministro de Cultura, Alejandro Neira. En total, fueron 11 los ministros de Estado que conforman este nuevo gabinete, incluyendo al premier Pedro Cateriano, y en el cual el presidente Martín Vizcarra confía para seguir trabajando para generar mejor salud en el país. Bien, la nueva ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Patricia Donaire, juramentó al cargo de manera virtual y se comprometió con las poblaciones vulnerables. Toda la seriedad del caso. Desde Iquitos, su ciudad natal, Patricia Elizabeth Donaire Pasquel juramentó de manera virtual como ministra de Desarrollo e Inclusión Social. El jefe de Estado, Martín Vizcarra, tomó juramento a la nueva titular de esta cartera durante la ceremonia protocolar realizada en Palacio de Gobierno, con la que se inició la gestión del nuevo gabinete ministerial presidido por Pedro Cateriano Bellido. La nueva ministra de Desarrollo e Inclusión Social expresó que tiene una enorme responsabilidad en el sector. Indicó que apoyará de manera especial a la población amazónica y a la más vulnerable del país. Tengo una enorme responsabilidad y vamos a cumplirla con toda la seriedad del caso y tratando de apoyar lo más que podemos también de manera especial a nuestra población amazónica y la población más vulnerable que existe en el país. Entre los retos que asume la titular del MIDIS está continuar con la articulación de los 3 niveles de gobierno en favor del desarrollo infantil temprano y optimizar el sistema de focalización de hogares. Patricia Donaire es una de las 7 ministras mujeres que integran este nuevo gabinete ministerial. Una juramentación de manera virtual. Precisamente sobre este tema que acabamos de ver, vamos a conversar en este momento. ¿Cuáles son los retos y tareas pendientes del nuevo gabinete ministerial? Por tal razón nos encontramos conectados con el doctor Víctor Hugo Quijada. Él es analista político. Muy buenos días. Bienvenido a JN Noticias. ¿Cómo estás, Paloma? Buenos días y un saludo a toda tu audiencia. Doctor, primero para hacer un análisis, por favor, de lo que representa este nuevo cambio a mediados de julio, ya próximos a celebrar el Día de Nuestra Patria. Bueno, era necesario ya una renovación. El gabinete Ceballos ya estaba bastante desgastado. Creo que es importante la incorporación de la ministra Pilar Macetti, que creo que en primer lugar lo que se tiene que hacer es sincerar las cifras y mostrar la realidad tal cual es respecto a la pandemia, para que en base a esa nueva realidad mostrar y trazar cuál es el camino que se va a seguir, ¿no? Qué políticas públicas se tienen que seguir. La primera prioridad del gabinete cateriano es seguir dotando y potencializar al sistema de salud para poderle hacer frente a una enfermedad que avanza cada día más y más. En segundo lugar,
se tiene que ver el tema económico, ¿no? Y creo de que es importante promover a través de las carteras de economía, trabajo, producción, entre otras, el tema de la inversión pública, de la construcción, ¿no? Que deben ser, y fortalecer el mercado interno, ¿no? Porque hay una nueva realidad ahora y ya no tenemos los escenarios anteriores a la pandemia, ¿no? Entonces, se requiere tener una visión clara, objetivos trazados. Sería importante que el gabinete cateriano no se dedique a hacer política, sino que esa fuerza y templanza del señor se plasme en ideas claras y sobre todo en decisiones importantes que se van a tener que tomar en lo que viene, sobre todo en la reconstrucción nacional, ¿no? Definitivamente. Ahora, existe gran expectativa en los sectores de salud y economía, como usted mencionaba, pero también ha habido muchas críticas a algunos nuevos ministros, sobre todo al más joven de al ministro de Trabajo. ¿Qué podemos decir al respecto? Considerando también que las cifras en cuanto al empleo a nivel nacional no son las más favorables en este momento. Hay una situación que se debe resolver y creo que debe ser aclarado inmediatamente por el presidente del Consejo de Ministros como por el presidente de la República, ¿no? Que respecto al ministro de Trabajo y al ministro de Energía y Minas. En ambos casos hay conflicto de interés, ¿no? En el caso del ministro de Energía y Minas es dueño o representante legal de una empresa minera y él no puede ser juez y parte en un sector en el cual él no ha deslindado aún su título de representación en esta persona jurídica. Y por el otro lado, el más cuestionado es el señor de Trabajo, ¿no? Que más allá de su juventud, lo cual yo creo que está bien que entren jóvenes más a participar en la política y que sean, digamos, protagonistas, sobre todo en este tiempos de crisis, pero creo que hay un conflicto de interés, uno, por el estudio de abogados en donde él ha pertenecido, que es un estudio que está ligado a temas de corrupción, como el caso Odebrecht. Segundo, porque es un estudio que está ligado a empresas, ¿no? Y él va a representar a los trabajadores, ¿no? Entonces hay un tema de conflicto de interés, de que él más ha sido abogado de empresas, que yo no sé qué tanta visión tenga él respecto en favor de los trabajadores, ¿no? Y lo segundo, de que está cuestionado también por el tema de su currículum, ¿no? Que el Estado, el gobierno siempre ha mencionado de que debe haber meritocracia y creo de que para este tipo de situaciones se requiere tener, creo, personas con más experiencia. Hay que recordar que al día de hoy hay más de 3.3 millones de desempleados en el Perú. Creo que la misión y el objetivo es bastante grande que se tiene que cumplir. Sin embargo, creo de que el presidente del Consejo de Ministros debe aclarar estos temas de conflicto de interés, ¿no? Porque de alguna manera le puede quitar legitimidad a mediano, a largo plazo, ¿no? Esperemos que así sea. Doctor, también tenemos que analizar esta situación del Ejecutivo y Legislativo, porque recordemos que en las últimas semanas ha habido bastante enfrentamiento. Incluso el día de hoy sostiene una reunión el Premier con el presidente del Congreso. ¿Qué es lo que se espera de esta relación, de este vínculo? Bueno, yo creo que lo primero que se tiene que hacer es tender puentes y el diálogo nunca se debe perder. Creo que tiene que haber una agenda en común entre legislativo y ejecutivo, porque el conflicto que se ha estado viviendo en la última crisis política a raíz de estas reformas que han quedado medias o truncas, creo de que acá hay una situación de priorizar, digamos, la situación de la pandemia y la crisis económica, y frente a los intereses políticos y sectoriales, ¿no? Que de alguna manera estamos próximos a elecciones y que creo de que acá hay una situación que tiene que observarse en tener una agenda en común en qué proyectos se van a destrabar a nivel económico y a nivel de qué políticas públicas se van a aplicar en el tema de salud. Hay que recordar que todavía nosotros no hemos ganado ninguna batalla contra este virus. Está la expectativa de que se vuelva a dictaminar cuarentena. Hemos superado, según las estadísticas del Sistema Nacional de Defunciones, más de 40.000 muertos. Por lo tanto, la situación no es nada fácil en nuestro país y que creo que cualquier tema de conflicto
dentro del Ejecutivo o Legislativo o entre cualquier poder del Estado, le resta tiempo, dinero, ¿no? a la lucha contra este virus que cada día puede tornarse peor en nuestro país, ¿no? Efectivamente, en todo caso la idea será unir fuerzas en contra de este virus que está atacando a la población. Este es un gran reto para los nuevos ministros que asumen diferentes carteras, en todo caso. Sí, por supuesto, es realmente un gabinete de crisis. Creo que se puede rescatar la personalidad del señor Cateriano, es de que es una persona bastante, enérgica, y que creo que ese tipo de liderazgo se requiere para este tipo de situaciones, ¿no? Que tenga bastante temple, pero yo creo de que se debe dejar de lado un poco la política, pensar un poco en lo que se viene a nivel de las elecciones, y hacer un poco más de gestión y sobre todo atender nuestro débil infraestructura de salud, nuestra baja eficiencia en ejecución presupuestal, que hay muchas situaciones que se tienen que ver en todas las carteras, ¿no? Pasando por desarrollo e inclusión social, con el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de la Producción, qué va a pasar con el turismo, qué va a pasar con los restaurantes, con los cines, con las discotecas, con los que son artistas. O sea, hay una situación realmente que se tiene que ver bien, no solamente pasa por implementar protocolos y normas a nivel de cada sector, ver el tema de agricultura, ¿no? Se habla de que va a haber desabastecimiento en noviembre, eso es lo que informó la Organización Mundial de la Salud. Por lo tanto, yo creo que este es un gabinete de crisis, un gabinete, como han manifestado algunos medios, de choque, pero ese choque tiene que ser, pues, para afrontar un escenario, en el peor de los casos, de mayor desempleo y mayores contagios y muertes, ¿no? Entonces, acá lo primero que tiene que primar es, como tú has mencionado, la unidad, pero esa unidad no solamente en las palabras, sino también que se plasmen en políticas públicas y de gestión que nos permita sobrellevar de la mejor manera esta crisis, ¿no? Y sobre todo generando mayor puestos de trabajo, o por lo menos que la mayoría de gente no se pueda morir de hambre, como se dice, ¿no? Y a nivel de salud, pues recibir todos los apoyos necesarios, tanto en infraestructuras como en medicina, como en apoyo logístico y de personal. Bien, muchísimas gracias por acompañarnos. Definitivamente es un momento crítico y las responsabilidades se tienen que asumir con bastante seriedad. Muchas gracias por estar en JN Noticias. Muchas gracias, Paloma. Gracias. Bien, amigos, vamos a hacer una breve pausa. Volvemos. El Poder Judicial dictó 6 meses de impedimento de salida del país al empresario chileno Gerardo Sepúlveda, mientras se le sigue la investigación de parte de la Fiscalía con relación al caso de la carretera interoceánica sur. El Poder Judicial dictó impedimento de salida del país contra Gerardo Sepúlveda, ex socio de Pedro Pablo Kuczynski, por el plazo de 6 meses mientras es investigado por la Fiscalía. Esta decisión la tomó el juez Jorge Chávez Tamariz luego de 4 horas de audiencia, en la que participaron la fiscal Judith Delgado en representación del equipo especial Lavajato y el abogado Percy García como defensor legal de Gerardo Sepúlveda. Ambas partes han apelado la decisión del magistrado. Sin embargo, esta nueva medida contra el empresario chileno se suma a la comparecencia con restricciones que cumple desde febrero de este año por el llamado caso Westfield, también dentro del proceso a la empresa Odebrecht. Gerardo Sepúlveda llegó a Lima en febrero para dar una declaración ante la Fiscalía y luego se le dictó un primer impedimento de salida del país como testigo en el caso de los presuntos sobornos de Odebrecht al expresidente Alejandro Toledo por la carretera interoceánica sur. Las excongresistas Anel Tausen, Marisa Glave y el exministro Jorge Nieto son investigados por la Fiscalía por recibir presuntos aportes contra la revocatoria de Susana Villarán. Veamos. La Fiscalía inició una investigación preliminar por 8 meses contra las excongresistas Anel Tausen y Marisa Glave y contra el exministro Jorge Nieto, luego del testimonio de José Miguel Castro, exgerente municipal de Lima, quien asegura haberles entregado recursos para la campaña por el no a la revocatoria,
Además, José Castro declaró al equipo especial Lavallato que entregó $20,000 a Anel Tose, ex jefa de campaña contra la revocatoria de la exalcaldesa Susana Villarán, y $20,000 a las exregidoras Glave y Reategui por la campaña por la revocatoria. Asimismo, señaló que se destinó $300,000 para el local partidario de la campaña contra la revocatoria. Esos recursos, según dijo, fueron entregados por empresas como Odebrecht, OAS, Graña y Montero. En ese sentido, el exministro Jorge Nieto aseguró que se somete completamente al proceso de investigación fiscal y que pone sus cuentas a disposición de la Fiscalía. Por su parte, Marisa Glave señaló que ha pedido formalmente a la Fiscalía que la convoque a declarar, para aclarar lo que haga falta y que se mantiene a disposición del Ministerio Público. Como todos los días, los amigos de la Agencia de Noticias Andina nos comparten el reporte de noticias oficiales sobre el coronavirus. Ana Bendezú nos informa. Bienvenidos desde la Agencia de Noticias Andina. Esta es la información oficial sobre el coronavirus y el estado de emergencia en nuestro país. El presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, se reúne con el presidente del Congreso, Manuel Merino de Lama, para intercambiar impresiones de la agenda legislativa y de la presentación del gabinete ministerial para pedir así el voto de confianza. El Seguro Integral de Salud efectuará una nueva convocatoria a las clínicas para incrementar la oferta de atención a pacientes COVID-19 en estado de gravedad que requieran ventilador mecánico. La ministra de Salud, Pilar Macetti, estimó que entre 10 y 15 clínicas se sumarán. Para los pasajeros que vayan al aeropuerto se ha incrementado y replanteado los accesos para sus ingresos. Además, el aeropuerto abrirá a las 4 de la mañana y se recuerda que los pasajeros pueden ingresar en vehículo particular o en taxis por la vía libre. La Municipalidad de Lima incrementó nuevos accesos vehiculares y peatonales en espacios públicos del Mercado Central, Mesa Redonda y el Triángulo Grau, con el objetivo de evitar aglomeraciones. Las personas que vayan ahora tendrán 9 accesos y salidas por los cruces de los jirones Guayaga con Paruro, Huanta con Puno, Andahuaylas con la avenida Nicolás de Piérola y Montevideo con la avenida Abancay. Las provincias liberteñas de Ascope, Bolívar, Patás y Pacasmayo recibieron 9.000 dosis de ivermectina, fármaco que ayuda a combatir el coronavirus. El medicamento fue entregado a los directores de las redes de salud. No se olviden que el desarrollo de estas y otras noticias las pueden encontrar en todas nuestras plataformas digitales y, por supuesto, pueden visitar andina.p. Ahora veamos qué es lo que sucede en Iquitos. Omar Ríos, de nuestro canal aliado TV Cosmos, nos informa. Adelante, Omar. Gracias por el pase, compañeros. Nos encontramos en la loza deportiva, aquí frente al Colegio Generalísimo Don José de San Martín, lugar donde se está realizando una importante feria. Podemos ver aquí justamente a las personas que están haciendo la fila correspondiente para poder adquirir los pescados que se está ofreciendo en este estado de emergencia con el fin de poder apoyar también a la ciudadanía. Señora, buen día. ¿Desde dónde viene usted, señora, para comprar los pescados? Buenos días. De acá nomás cerca, señor. Sí. Los pescados, aprovechar la ocasión. Así es, señor. ¿Qué se va a preparar? A ver. Un sudadito. Así es. Estoy esperando la gamitana. Señora, muchas gracias. Ahí podemos ver los pescados y la ciudadanía que está llegando, por supuesto, a hacer la cola correspondiente para poder de esa manera adquirir los pescados. Ahí vemos las gamitanas y está vendiendo a un costo accesible, por supuesto, en esta ocasión. Vamos a conversar. Alcaldesa, buen día. Estamos en vivo. Cuéntanos. Importante acción buscando que la gente pueda tener un acceso económico a estos pescados. Así es, sobre todo, mira, la gente está consumiendo bastante carne, bastante pollo, pero el pescado no está, así que no tenemos querido conveniente y hay que equilibrar el alimento de nuestros moradores, así que hemos tratado de manejar ese tema con el Ministerio de Producción y poder nosotros traer el pescado. Hoy día estamos aquí, de repente la próxima semana queremos hacer en la Plaza Grau, después lo queremos hacer también en los asentamientos humanos Baja
trabajando de aquí porque necesitamos que este producto llegue a lo más que podamos llegar a nuestros moradores del distrito de Punchana, porque los precios son bastante cómodos también, ¿no? Entonces se los invita desde aquí a todos los moradores que suban acá hasta la plaza, la cancha San Martín, para poder comprar su producto. ¿Se va a repetir? En diferentes, posteriormente vamos a estar trabajando en diferentes asentamientos humanos. Estamos invitando la próxima semana, muy posible vamos a estar en la Plaza Grau, pero ya como hace estante, ¿no? Y hay otro día en la Plaza de la Mar, y vamos a ir por Santa María, en diferentes partes vamos a estar. Lo que necesito es que nuestros moradores de Punchana coman el producto de buena calidad. Gracias, Nadia. Justamente esto es lo que estamos dando cuenta, y la señora Nadia sigue llegando hasta acá para poder adquirir el pescado para compartir con toda la familia. Con esta información nosotros damos pase a Estudios Centrales. Muchas gracias, Omar. Vamos al norte peruano. Desde Trujillo tenemos este informe de TV Cosmos sobre el reforzamiento de las autoridades sanitarias para la lucha contra el COVID-19. Ellos son los profesionales del Ministerio de Salud y otros contratados por la propia Municipalidad de Víctor Larco, quienes visitarán casa por casa a los pacientes sospechosos de coronavirus y aquellos que tienen diagnóstico positivo. Financiando el pago de 3 médicos, 3 enfermeras y un biólogo, colocando los equipos de transporte, en este caso Seguridad Ciudadana se pone hoy más que nunca a la disposición del Hospital Vista Alegre, y también la central telefónica que la vamos a administrar como municipalidad. Ahora, los números del call center serán promocionados en la página de Facebook Municipalidad de Víctor Larco Herrera para que los ciudadanos puedan solicitar la atención necesaria. Si el paciente se complica o hay situaciones que no puede desplazarse, porque hay adultos mayores que no pueden desplazarse, el grupo tiene que trasladarse al lugar, obviamente con todos sus EPPs, para ello tiene que movilizarse. Seguridad Ciudadana va a estar a la disposición. Si el ciudadano, el vecino, tiene alguna complicación y es necesario traerlo al hospital, lo vamos a trasladar. Si es necesario trasladarlo al hospital regional previa, digamos, coordinación, se lo va a trasladar. Entonces, ese es el apoyo que vamos a dar. A los padres nos van a entregar los equipos y el día de mañana ya estamos publicitando los 3 números telefónicos que vamos a poner a la disposición las 24 horas del día. De otro lado, el director del Hospital Vista Alegre dio a conocer cómo es la atención en dicho establecimiento para pacientes COVID-19. De COVID o respiratorio, su atención es fuera de las instalaciones en los módulos. Tenemos un módulo para triaje, un módulo para atención respiratoria COVID y otro módulo para pacientes de observación para la instalación de oxígeno. Es por eso la instalación de los 3 módulos. Dentro de las instalaciones del hospital, aquel paciente que sale con la prueba negativa, pero sin embargo conservando siempre las medidas de protección adecuadas, ingresan al hospital para ser atendidos las urgencias, las emergencias, las consultas y para poder atender los partos de las gestantes que lógicamente no han parado, ¿no? Siempre. En el distrito de Víctor Larco el número de contagiados es de 620 personas y ya han fallecido 53. En República Dominicana, la Junta Central Electoral proclamó como nuevo presidente del país a Luis Abinader. Tras ganar en primera vuelta las elecciones generales, Abinader iniciará su mandato el próximo 16 de agosto junto con Raquel Peña como vicepresidenta. La Junta Central Electoral de República Dominicana entregó el certificado que acredita a Luis Abinader y Raquel Peña como presidente y vicepresidenta de la Nación para el periodo 2020-2024. Abinader también hizo un reconocimiento especial a todos los ciudadanos que acudieron a sufragar en medio de la situación sanitaria, así como a los observadores internacionales por el desempeño en la jornada. Abinader, del Partido Revolucionario Moderno, iniciará su mandato el 16 de agosto por haber obtenido el 52% de los votos válidos, ganando así, en primera vuelta, los comicios del pasado 5 de julio. Así llegamos al final del noticiero. Los esperamos de lunes a viernes, siempre a las 11 de la mañana por JNE-TV, las redes del Jurado Nacional de Elecciones y los canales aliados de las diversas provincias. Los dejamos con bellas imágenes de Carhuaz en Ancash.